Y cuando la gente está inspirada, trabaja a largo plazo. Cuando la gente está motivada, a mediano plazo. Cuando la gente solamente está incentivada, o sea, pagada y con dinero, es a muy corto plazo. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Francisco Gutiérrez Coach. Porque la comunicación es la base de construir equipos de alto desempeño. Habíamos revisado esto, lo vimos en la sesión 1, la platicamos la semana pasada, que lo vamos a ir complementando. Ya hemos visto expresar la visión de la organización, expresar creencias que empoderan al equipo, hablar con hechos y datos, fue la semana pasada. Y todos estos 3 elementos pues, son elementos de la comunicación. Al final del día, tú como líder, cómo te comunicas y qué quieres comunicar y a dónde quieres llevar a tu equipo. Por eso dice que la comunicación y los equipos de alto desempeño, ¿no? Ese es el tema de esta semana. Vamos a hablar de la comunicación y lo que genera. Pero antes de pasar a ver más detalles, hemos estado hablando mucho del para qué, del por qué, del cómo, y se los he platicado en algunas sesiones pasadas, el tema del círculo dorado de Simon Sinek. De hecho, en YouTube hay un video muy bueno de él, una plática TEDx, que se llama Cómo los grandes líderes inspiran a la acción. Se los recomiendo ampliamente. De hecho, esta imagen que es de pensamiento visual, la generó a partir de ahí. ¿Y qué postula Simon Sinek? Postula que hay, para tú inspirar, hay 2 formas de comunicarte, la forma del éxito y la del fracaso. La del éxito es cuando tú inspiras a la acción. Por eso se llama los grandes líderes inspiran a la acción. Y hay gente que solamente habla de características y productos. Entonces, ¿cuál es el lenguaje del éxito? El lenguaje del éxito es cuando tú hablas de los para qué, de las creencias, del propósito, de una causa. Y eso está relacionado a la parte del por qué o del para qué. Y está demostrado que también funciona a nivel cerebral, ¿no? La parte del límbico es la que controla los sentimientos, comportamientos y toma de decisión. Entonces, cuando tú en tu lenguaje incluyes para qué, el por qué, estás usando la parte límbico del cerebro y están los sentimientos, comportamientos y toma de decisión. Por eso cuando tú hablas desde ese lenguaje, hay toma de decisión. Luego viene la parte del cómo y la parte posterior, la parte casi exterior del cerebro, es el qué, es el neocortex, que es el pensamiento racional. Entonces, cuando tú como líder hablas desde el pensamiento racional de los resultados, ahí no hay toma de decisión, ahí hay pura tema racional, ahí no decides. Entonces, cuando tú te enfocas solamente a características, solamente al resultado, pues sí, estás comunicando, pero no estás moviendo a la gente, no estás haciendo que se motive ni que se inspire, que es el tema que vamos a desarrollar esta sesión. ¿Cómo puedes lograr que la gente se mueva cuando le hablas en la parte que toca su límbico y es sentimiento y comportamiento? Por eso dice que el éxito es cuando tú hablas de un propósito, de un para qué, tocas procesos como los cómo lo vas a hacer, o sea, para qué lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer y qué resultado te va a dar. Ese es el lenguaje del éxito. ¿Cuál dice Simon Sinek que es un lenguaje del fracaso? Cuando tú empiezas al revés, cuando tú empiezas a hablar desde la parte racional, resultado, cómo hacerlo, muchas veces no llegamos ni siquiera para el para qué. Entonces, dejas a la persona en la parte frontal, en la parte del pensamiento racional, pero no se mueve. ¿Por qué? Porque no está tomando decisiones, no la estás inspirando, ¿no? Entonces, me han oído que muchas veces les pregunto para qué y para qué lo vamos a hacer. De hecho, el modelo de Shingo en el alineamiento empresarial dice constancia de propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de hacer las cosas? ¿Para qué la vas a hacer? En el video que les compartí en la liga, hay una parte en la parte final del video que dice, ¿por qué preguntarte el por qué cuando te puedes preguntar el para qué? Entonces, el por qué te lleva a la parte del pasado, a la parte racional, pero el para qué te lleva a una parte del sentimiento de inspiración, ¿no? Entonces,
Este es el modelo de Simon Sinek. Cuando ustedes me escuchen hablar del para qué, es porque yo ya entendí que cuando haces las cosas con propósito, es más fácil que la gente se mueva, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ver ese video, está por ahí en la red, está mejor explicado, obviamente, pero empiecen a hacer, empiecen a practicar, hablar desde el propósito, pasando el cómo lo van a hacer y qué quieren lograr. No empiecen al revés, no empiecen con qué quieres lograr, cómo lo vas a hacer y para qué, porque en esa ruta, esta teoría de Simon Sinek, y que también inclusive en el modelo del Wong Hu, si se recuerdan, que decía el por qué el trabajo es importante, ¿no? Ese es como el para qué. Entonces, ese es uno de los elementos claves. Y ahora les voy a mostrar algo que se les va a hacer muy conocido, ¿no? Ustedes tienen seguramente tienen este mousepad en su lugar, y si no, pues consíganlo. ¿Y qué creen? ¿Cómo ven que se ve? Está el por qué, el cómo y el qué. ¿Ustedes creen que es casualidad? Pues claro que no. Este modelo está diseñado bajo este modelo del círculo dorado, ¿no? Del para qué, del cómo y del qué, o sea, de la inspiración, el instinto a la emoción, ese es el éxito. Líderes y empresas innovadoras hablan en este lenguaje. Líderes como ustedes, cuando empiecen a hablar desde la inspiración, la emoción, van a empezar a mover a su gente. Obviamente debe haber estructura, pero esa es la primera parte, empezar a hablar con una comunicación que inspire. Los líderes o empresas tradicionales, por no decir de fracaso, tradicional, hablan desde lo racional, desde el intelecto y desde lo convencional, pero son tradicionales y no son innovadoras, no trascienden, no marcan la diferencia, ¿no? Y en este ejemplo real, que ustedes deben de tener ahí en su mousepad, eh, pueden ver por qué hay una visión, el cómo. Bueno, pues aquí hay valores culturales y principios de liderazgo, y el qué, pues es lo que se logra, ¿no? Seguridad, movilidad, salud. Pero aquellos líderes que logren comunicar desde el para qué hacia el qué son los que logran inspirar, los que lo comunican desde el qué para qué, seguramente su comunicación se queda corta, ¿no? Entonces, yo les quería ejemplificar cómo este modelo aplica, ustedes lo tienen ahí a la mano y esa es la razón de por qué está diseñado de esta manera, ¿no? Si nos movemos de slide, vamos a hablar del tema de líderes de equipo. El líder de equipo es capaz de inspirar y motivar a su equipo. Pero lo más importante, ustedes como líderes, aparte de motivar a su equipo, tienen que ser capaces de automotivarse ustedes, ¿no? No hay manera, no hay manera de que de que seas un líder si no aprendes a automotivarte tú. ¿Qué quiere decir automotivarte? Pues que en un mal día, pues tú mismo te saques adelante, ¿no? No esperes a que alguien lo haga. Ese es el líder de veras. Y aquí vamos a empezar a hablar del tema de esta sesión. ¿Cómo inspirar y motivar? ¿No? Dice el principal desafío del líder es definir un rumbo, un propósito, una oportunidad, una idea de futuro que inspire y motive. La sesión pasada les decía que nosotros en el equipo tenemos 3 juntas. Una es para revisar métricos, que es el pasado, y ver qué podemos mejorar de ese pasado que ya pasó. Otra es una junta de alineación semanal, y la pregunta principal es, ¿qué agenda tenemos esta semana y de quién necesitamos ayuda de este mismo grupo? Esa es nuestra sesión de presente. Y tenemos una sesión futurista, que de hecho es la de estrategia o de estructura. Entonces, nosotros también revisamos el futuro, ¿no? Entonces, esa sesión de estructura para mí cumple con esta oportunidad de crear una idea de futuro, de inspirar a mi equipo y motivarlo, ¿no? Y pues aquí les puse un ejemplo de una persona que en su momento, Martin Luther King, inspiró y hizo que se moviera la gente. Emprendió una cruzada, creó una causa, contó una historia. Ustedes como líderes tienen que hacer eso. Aunque es un departamento, es una organización, pues ¿cuál es tu cruzada? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es la historia que quieres contar para que tu equipo se suba al barco y logres fidelidad con él?
Aquí Martin Luther King decía, I have a dream, ¿no? Yo tengo un sueño. Por ahí en un video, hay varios videos que dicen que si Martin Luther King, I have a dream, suena a inspiración, a la parte de un propósito. Pero decían por ahí en un video que vi, que si él hubiera empezado por la parte del qué, o sea, la parte del resultado, hubiera dicho, I have a plan, o sea, tengo un plan, nadie lo iba a seguir porque la gente no sigue la parte racional, la gente sigue la parte emocional. Entonces, ustedes como líderes, si al día de hoy no hablan de futuro con su equipo, no comunican qué quieren hacer, no comunican cómo hacerlo y para qué hacerlo, ahí está una gran oportunidad. Entonces, el lenguaje, la comunicación, habíamos hablado que genera acción, ¿no? Entonces, cuando tú también, tu lenguaje es jalar al pasado, la gente no quiere trabajar en el pasado porque esa es la parte que ya pasó, ya es una parte de solamente evaluar hechos y datos, es la parte racional. Sí hay que hacerlo, sí, pero con un entendimiento de futuro. ¿Cuál es? Yo te preguntaría a ti como líder, ¿cuál es tu idea de futuro con tu equipo? ¿Qué le dices a tu equipo para que tu equipo quiera seguir contigo? Y ahora sí, estamos hablando la comunicación, ya vimos los 3 elementos de la comunicación de acuerdo al círculo de Simon Sinek. Eh, en cuanto ustedes empiecen a hablar en ese lenguaje de inspiración y de cómo hacer las cosas y qué logran, van a empezar a mover a su equipo. Pero ¿qué es un equipo de alto desempeño? Pues un equipo de alto desempeño es un grupo de personas con capacidades complementarias que enfocan sus esfuerzos en alcanzar un propósito común, adoptando un enfoque de trabajo compartido y adquiriendo un alto sentido de compromiso, lo cual lleva a sus integrantes a sentirse mutuamente responsables por éxitos y fracasos del equipo. Esto según Hayes en su libro de Dirección de Equipos de Trabajo. Son personas con capacidades complementarias. ¿Qué quiere decir? Somos únicos y irrepetibles y tu trabajo es identificar cuál es la mayor capacidad o don o potencial de tu equipo. Y tienes que hacer que cada uno trabaje en su fortaleza y se complementen, pero si no les marcas un norte, un propósito común, una idea de futuro, entonces corres el riesgo de sí estar dando resultados, pero no excediendo. Y hemos platicado que la excelencia es exceder positivamente lo que esperan de ti. Entonces puede ser que seas un líder que cumpla, pero ¿cuándo va a ser un líder que exceda? Entonces necesitas marcar un propósito, una idea de futuro y conocer a cada uno de tus integrantes para ponerlos a hacer lo que mejor hacen y se complementen entre ellos, ¿no? En los equipos hay gente que le dicen los doers, hay gente que les gusta pensar, hay gente que son muy hábiles con algo. El éxito es que los pongas a trabajar en su mayor fortaleza, se complementen y vayan todos en la misma dirección. Ese es, creo que, la clave del éxito de los equipos de alto desempeño. Ya hemos visto esta imagen con diferentes títulos. Bueno, aquí lo voy a enfocar con cuando los niveles de liderazgo en tu grupo, empezando por ti como responsable, como líder, no tienen un propósito mayor, pues cada quien va a trabajar por su propósito, algunos con agenda individual, otros simplemente por necesidad, otros sí muy enfocados a una visión, pero cada quien va por su lado. El verdadero tema de liderazgo es cuando todos van a le dicen el verdadero norte, ¿no? O sea, ¿cuál es tu norte, tu futuro? Equipos tradicionales ya ni siquiera se llaman equipos, son grupos tradicionales. Están buscando un cumplimiento muchas veces individual por falta de un liderazgo. Si tú en tu equipo no estás trabajando el tema de liderazgo, no hablas de futuro, pues cada quien va a buscar su meta y su logro individual sobre el logro del grupo, del equipo. Equipos de alto desempeño, ¿qué vemos? El compromiso está relacionado con un propósito común. Ya vuelvo al tema. Ya, por eso empecé con el círculo dorado Simon Sinek. Cuando tú hablas de propósito, estás hablando la parte emocional, la parte de toma de decisiones. El modelo de Shingo dice en su principio crear constancia de propósito. Eh, el
Deming de calidad, el primero de sus principios también decía constancia, propósito. O sea, todo tiene que ver con el propósito. ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu norte? ¿Cuál es tu visión? Y lo dicen, la responsabilidad por alcanzar un objetivo colectivo. Cuando la gente entiende que el objetivo colectivo está arriba de su objetivo personal, empiezas a tener equipos de alto desempeño, ¿sí? Ahora, como fuerzas que usan los líderes para mover a su equipo. Ustedes me estarán preguntando, sí, pero ¿a poco la comunicación por sí sola va a hacer todo el trabajo? La realidad es que no. Necesitas fuerzas, ¿no? Hay que mover al equipo, hay que mover la mentalidad, hay que mover las energías. Y aquí les estoy postulando desde mi experiencia y con mucho respeto, 3 que yo creo que te pueden hacer mover a tu equipo y a ti mismo, ¿no? ¿Cuáles son esas 3? Bueno, cuando tú como líder quieres incentivar, pues es una fuerza de empuje. El incentivo es, te pago más, te doy tiempo extra, te doy bonos. Pues sí, esa es una fuerza que empuja. O también castigos, ¿no? Premios y castigos. Pero luego, esto es más como para el resultado. Y luego tenemos la parte de motivar, ¿va? El líder tiene que, si un líder se automotiva, pues tiene que tener la capacidad de motivar a su equipo para que haya ese impulso, esa fuerza. Pero también es una fuerza de empuje. Ahorita les voy a explicar en el siguiente slide. ¿Y qué te motiva? De acuerdo a la pirámide de Maslow, los 2 elementos que más motivan es el tema de reconocimiento y sentimiento de autorrealización. El reconocimiento tiene que ver con la autoestima y el sentimiento de autorrealización tiene que ver con el que sientes que te estás desarrollando en tu posición. Y luego está la fuerza que impulsa. Las 2 primeras son de empuje porque son del exterior. La fuerza de inspirar es cuando tocas los sentimientos, cuando logras hablar del para qué con una idea de futuro y tu gente se engancha contigo. Esa fuerza ya no es una fuerza de empuje, es una fuerza impulsora porque sale de adentro. ¿Cuál es la diferencia entre el incentivar, motivar e inspirar? Aunque hay una delgada línea entre, por ejemplo, incentivar y motivar, hay una delgada línea. Entre motivar e inspirar hay una delgada línea. Por ejemplo, incentivar, gratificación económica, premio o castigo, que se le ofrece a una persona para que trabaje más, viene del exterior, o sea, tú le das a la persona. La acción de empuje dura mientras el incentivo crezca progresivamente, no genera lealtad. O sea, tú crees que haces que la gente se mueva con dinero, pues no te va a alcanzar el dinero porque siempre te van a pedir más, 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 más. Y si te mueves, sí, sí, no lo digo que no. Los trabajos que son a destajo son muy productivos, pero ahí no hay lealtad y no hay mucho compromiso porque la fuerza es exterior. Motivar, mucho del tema liderazgo es motivar, pero yo no los quería dejar en nada más la motivación, los quiero llevar a que ustedes sean líderes que inspiren. ¿Por qué? Le decía a Won Hu, ¿por qué el trabajo es importante? Eso es parte de una inspiración también. Pero hablando de motivar, hacer que una persona sienta interés por algo, que lo empuje a la acción y viene del exterior para el interior de la persona. O sea, los estímulos vienen del exterior pero los empiezas a desarrollar dentro de tu interior. Entonces aquí ya empezamos a ver que la motivación son impulsos tuyos a tu gente para que desde su interior se empiecen a gestar esa fuerza de impulso. Luego, la motivación es temporal, hay que saber que la motivación es temporal, estarán contigo mientras no encuentren un mejor motivo. El compromiso es a mediano plazo. Ahora, como el liderazgo es situacional, algunas veces incentivar está bien, motivar está mejor, pero dicen la teoría del liderazgo que inspirar es la base de que la gente se mueva. Es causar un sentimiento o emoción que viene desde adentro. Nos impulsa a dar nuestro mejor esfuerzo de manera proactiva y voluntaria. Cuando inspiras a alguien, estará contigo a largo plazo. Crearás fidelidad ya que cambia la mentalidad interna. Entonces, ahí está la receta, muy sencilla. Cuando ustedes empiecen a hablar desde los para qué, pasando a los cómo y para llegar al resultado con su equipo, estoy seguro que van a empezar a inspirarlos.
Si ustedes empiezan a hablar de una idea futurista, oye, en el departamento vamos a lograr tener tantas cosas, y hay una idea futurista, ahí está la fidelidad de la gente a largo plazo y el esfuerzo de manera proactiva y voluntaria. Yo les comparto con mucho gusto. Cuando ustedes saben que el taller de CAD/CAM, de diseño asistido por computadora y programación asistida por computadora, teníamos unas máquinas tradicionales, dábamos servicio muy básico. Nuestro ingeniero industrial, Luis, cuando lo movimos a esa área, le dimos una idea de futuro y le dijimos que era un área que íbamos a desarrollar desde cero y que él iba a ser el responsable. Lo inspiramos de alguna manera, confió, y ahorita ese centro de maquinados tiene dos fresadoras, dos tornos CNC, tiene una router y tiene muchísimo dinero y muchísimo trabajo, creció en gente y el responsable es Luis. Entonces, no nada más, también les voy a decir algo, no nada más es dar la idea de futuro, es cumplirla, ¿sí? Y entonces la gente crea fidelidad. Y entonces cuando crea fidelidad, ahí está, se baja la rotación, se empiezan a tener comportamientos ideales y la postulación de la revelación número 1 de Shingo dice resultados ideales, eh, eh, comportamientos ideales te dan resultados ideales. Entonces empiezas a tener comportamientos de excelencia. Y luego seguirá lo que sigue, que es cómo te estructuras, que es el cómo. Pero primero tienes que partir del propósito, del para qué, y luego poco a poco te vas estructurando. Y el qué, o sea, el resultado es consecuencia, no al revés. Entonces, espero ir siendo claro en esto. Hay una delgada línea. Los siguientes slides vamos a profundizar ahorita en estos puntos. Dice, el liderazgo inspirador se centra en cada colaborador, al mismo tiempo que pone gran énfasis al equipo, en la misión y los valores de la empresa. O sea, es un tema individual de conocer a tu equipo, pero también de cómo lo integras al grupo. Ese es el tema del liderazgo inspirador. Los líderes inspiradores comunican claramente expectativas y prestan atención a las necesidades de sus colaboradores. Esa parte es importantísima, necesidades de sus colaboradores. Llegan a conocer a los miembros de su equipo a un nivel más personal para que sus palabras y acciones tengan un mayor peso para quienes lideran. Si tú, como líder, no sabes ni cuántos hijos tiene, ni cuáles son sus hobbies, ni qué le gusta a su gente, pues, ¿cómo lo vas a inspirar si no sabes qué emoción le vas a generar? El liderazgo inspirador ayuda a cambiar la mentalidad interna de los colaboradores y la motivación comienza a surgir desde adentro a medida que comprenden cómo su contribución marca la diferencia y por qué su trabajo es importante. Si ven cómo la inspiración y la motivación van de la mano. Si ustedes como líderes empiezan a conocer a sus colaboradores o a su entorno y lo ponen a trabajar en lo que son fuertes y esa fortaleza se integra a un grupo, están en el camino de construir un equipo de alto desempeño. ¿Sí? Pero ahí va. Una de las preocupaciones principales de los líderes es cómo motivar a los colaboradores. Y yo estoy seguro que no, son temas de individual, inclusive yo mismo de repente digo, pues, ¿cómo motivo a alguien si yo ando desmotivado, no? Digo, la vida es así, son altibajos. Bueno, el éxito es que primero te motives tú y luego vayas y motives a tu colaborador. Lo hablábamos la sesión pasada, ¿verdad? El cambio empieza en uno mismo, no quieras ir a cambiar al de enfrente, cambia tú y cambiará el mundo. Esto es lo mismo, motívate tú y motivarás al de enfrente. Esa es una de las preocupaciones. ¿Qué tenemos que saber en temas de motivación y de inspiración? Tipos de fuerza que mueven a tu colaborador. Hay externas que son extrínsecas, hay internas que son intrínsecas, o sea, externas, intrínsecas, externas, extrínsecas, internas, intrínsecas. Y dice que las externas son motivación, premio, castigo, centrado en el resultado, no en la persona. Va de nuevo, todo lo que está centrado en el resultado te va a mover y te va a dar un resultado, pero no te va a crear una fidelidad a largo plazo. Dice, busca despertar el interés motivacional de las personas mediante recompensas externas, premios o inclusive castigos. Pero ya sabemos qué pasa aquí. La gente va a ser fiel hasta que no tenga alguna persona que le pague más. Y por eso ahí también tenemos rotación de personal.
Las intrínsecas son motivaciones centradas en las personas. Nace del interior de las personas con el fin de satisfacer sus deseos de autorrealización e idea de un futuro. La gente nos gusta a nosotros, todos los seres humanos nos gusta sentir que nos estamos realizando y que tenemos un camino a donde llegar. Si tú como líder logras esos dos elementos, estoy seguro que vas a lograr que tu equipo se mueva en la dirección que tú buscas. ¿Cuál es una sensación de autorrealización? Cuando dejas a tu equipo hacer trabajo, cuando le delegas, cuando confías. O sea, hay muchos elementos. Lo vamos a ir viendo en las siguientes sesiones. De hecho, la siguiente sesión habla de los elementos básicos para generar equipos, ya como una parte muy técnica, ¿no? Pero sí, cuando tu equipo, cuando tu gente, cuando tu colaborador se siente que se está realizando y sabe que hay un futuro para él, ahí va a estar contigo. Si tú no le das esos dos elementos y solamente te quedas con su salario, corres el riesgo de perderlo en cualquier momento mientras llegue alguien más que lo motive mejor o lo incentive mejor. ¿Sí? Y me voy a ir un poquito a la teoría. Me gusta mucho, ya saben que me gusta mucho investigar y generé esta teoría para que vean cómo ha ido cambiando el pensamiento del tema de la motivación, ¿no? En los primeros pasos de la motivación, por ahí de los 1900, después de la Revolución Industrial, la motivación estaba basada en el dinero. Desafortunadamente, muchas empresas creen todavía que el dinero es el mayor motivante, pero no. Se requería atraer y mantener gran número de gente con la finalidad de cumplir con las metas. Al inicio de toda teoría, se pensó que el dinero era la clave. Algunas organizaciones al día de hoy, después de un siglo, siguen pensando que el dinero es lo único que motiva a la gente. No voy a decir las organizaciones, los liderazgos, porque al final del día las organizaciones se mueven en base al liderazgo. En 1910, por ahí de 1910, Frederick Taylor, decía, el dinero es lo que motiva principalmente a los trabajadores y los demás asuntos son de poca importancia. Taylor consideraba a las personas como un elemento más del proceso. No consideraba sus expectativas, anhelos, sueños o miedos de las personas. Ford toma esta teoría y paga el doble a su gente, ¿no? Entonces, han oído de la frase, dice, eres muy tayloriano, pues quiere decir que eres muy enfocado, que la gente crees que es un elemento más. O sea, es como una máquina más. Y decía, págale bien y olvídate de sus expectativas o anhelos. Eso fue Taylor en 1910. Taylor es conocido como el padre de la administración, ¿no? Luego en los 15 viene otro pensador que se llama Henry Fayol. Fayol decía, hacer que todos trabajen dentro de la empresa con gusto y como si fuera un equipo hace la fortaleza de una organización. Amabilidad y justicia para lograr la lealtad del personal. Fíjense, Henry Fayol, por ahí de los 15 del siglo pasado, ya hablaba de amabilidad, justicia para lograr lealtad. Él ya había entendido que la lealtad es lo que necesitabas. Hace 100 años, Henry hablaba del clima laboral, ¿sí? No hay que retener el talento, hay que fidelizarlo. No sé si han oído eso. El talento no se retiene, se fideliza. Y si lo ligamos con las energías que vamos viendo es, no hay que motivar ni hay que incentivar al talento, hay que inspirarlo. Esa sería como mi traducción a esta frase. Si tú inspiras a tu equipo, a tu talento, se va a fidelizar, se va a quedar contigo y te va a seguir voluntariamente y proactivamente. Si tú te quedas en incentivar e inclusive en motivar solamente, corres el riesgo de que sea un compromiso a mediano plazo y que no necesariamente sea tan voluntario ni tan proactivo, ¿sí? Entonces es importante entender esa parte. ¿Cuál es la diferencia entre Taylor y Fayol? ¿No? Taylor decía retener, Fayol decía fidelizar, lealtad. Uno está centrado en el exterior, otro está centrado en la persona, en el interior. Taylor decía pagar más, dar bonos, variables, tiempo extra, prestaciones, incrementos por desempeño, castigo por incumplimientos. Y Fayol ya empieza a hablar de clima laboral, preocupaciones por tu desarrollo. O sea, preocupación por tu desarrollo es esa parte que les decía, sentir que te estás autodesarrollando. Yo les quiero preguntar a ustedes como líderes, ¿tienen una matriz de desarrollo activa con su equipo? No nos quedemos con el proceso de gap análisis y lo cumplo por cumplir. No, tienen una matriz de desarrollo activa que revisen y vayan en cumplimiento. Si la respuesta es no, estás teniendo una oportunidad con el tema del desarrollo.
y con el tema del sentimiento de la autorrealización. Yo les comparto con mucho gusto y a manera de ejemplo, siempre de manera de ejemplo personal, en cada uno de mis grupos, los 4 grupos que manejo con los 4 people managers, cada uno de ellos tiene una matriz de desarrollo de su gente y cómo le hacemos a falta de cursos externos, pues hacemos mentorados internos. El que sabe Excel le enseña al que no, el que sabe Power BI le enseña al del otro, yo les enseño esto y nos estamos cruzando. Paquito, que aquí anda, Paco Ramírez, les da mentorado de velocidad y corte, Luis nos da mentorado, o sea, nos movemos entre nosotros. ¿Por qué? Porque hay una matriz de desarrollo y creemos que no necesitamos necesariamente irnos a cursos externos. Primero podemos potencializar todo lo que tenemos como equipo. Yo te pregunto, ¿tú como líder tienes una matriz activa? Si no, ahí hay una gran oportunidad. Luego, tratar con amabilidad, tratar con respeto y humildad y justicia. De hecho, respeto y humildad son los 2 principios son los 2 principios principales que Shingo dice que son impulsores culturales. Si tú empiezas a tratar con respeto y humildad a la gente, estás moviendo la cultura. De hecho, el video que les compartí habla de la humildad, lo mezcla un poco con el respeto, pero esa es la clave. Entonces, si como líder crees que el dinero es lo que mueve a la gente y es lo que va a hacer que logre el resultado, te estás quedando corto. Tienes que empezar a pensar un poquito más aquí como Fayol. Pero luego de Fayol vino Mayo. Mayo por ahí de los 30, dice la teoría de las relaciones humanas, él es de la escuela humanística de la administración. Mayo decía, habla de condiciones ambientales, del área de trabajo, énfasis en los aspectos emocionales. Aquí ya Mayo se empieza a meter con la emoción, con el ambiente laboral. Mayo postuló, el conflicto de los trabajadores está más ligado a razones emocionales que a cuestiones económicas. Y dice, podemos comprar su tiempo, pero no su lealtad, su entusiasmo, su iniciativa. Estos elementos se ganan. Aquí, por eso quise empezar con el círculo dorado Simon Sinek y luego con las 3 fuerzas que mueven. Lo que decía Mayo, desde mi perspectiva y entendimiento, es, si tú quieres que la gente trabaje contigo en tu idea de futuro entusiasmada y voluntariamente, pues tienes que inspirarla. Y la inspiración tiene que ver con que tengas un propósito para él y lo estés desarrollando. Así de fácil. Suena fácil, sí. Es difícil a la ejecución, seguramente también, pero si no lo empezamos, no lo vamos a acabar. Entonces, si no empezamos, decía el proverbio chino, ¿no? Un viaje de 10,000 kilómetros empieza con un paso. Bueno, yo espero, sinceramente, que empecemos a dar ese paso que nos hace falta para movernos en esa dirección. Y desde que das el primer paso, ya estás en acción, ya estás cambiando tu equipo, cambiando el mundo. Ahora, en los 40 sale la pirámide de Maslow. Yo creo que ahí todo el mundo ha oído hablar de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow nos explica el tema de motivadores externos, extrínsecos, y motivadores internos, intrínsecos. Dice Maslow que los primeros 3, los extrínsecos, solamente cubren necesidades. O sea, es como, si lo quisiéramos ver, es como incentivar. O sea, tú le das dinero, cubres necesidades, la gente te lo va a agradecer, pero hasta ahí, y no va a crear una relación a largo plazo. ¿En qué momento empiezas a motivar y fidelizar a la gente? Pues cuando tiene la gente, nosotros, nuestros colaboradores, tienen la idea o tienen la percepción de que se están autorrealizando y que tienen reconocimiento, confianza, respeto, ¿no? Entonces, ahí está la clave. Sé que puede sonar un poquito mezclado, pero razón en el tema: incentivar, motivar, inspirar. Estudien el modelo de Simon Sinek y pónganlo en práctica y rápidamente van a estar en estos 2. Y ya después viene el cómo. Acuérdense, primero es el para qué y luego viene el cómo lo vamos a hacer, los procesos que necesitamos, pero eso lo vamos a ver también en las siguientes sesiones. Y luego llega el resultado, pero el resultado es consecuencia. No empecemos al revés, no queramos desde el resultado mover a todo el equipo porque no vamos a lograr lo que buscamos, ¿no? Entonces, en los 1940, dice, las personas se comportan buscando satisfacer una jerarquía de necesidades. Las 2 más fuertes son el sentimiento de autorrealización y la autoestima o el sentimiento de reconocimiento.
porque son intrínsecos. Y luego en los 60 sale otro pensador que se llama Frederick Herzberg, y él jala todas las teorías y él pone o postula la verdadera motivación viene del logro, desarrollo personal, satisfacción en el trabajo y reconocimiento. Es como una mezcla de todos los demás pensamientos, y él lo que dice es que hay factores higiénicos y factores de motivación. Los higiénicos son como que los externos, eliminan la insatisfacción, extrínsecos, y los internos generan motivación o intrínsecos, ¿no? Que el trabajo en sí, libertad de acción, responsabilidad, confianza, realización, progreso, propósito de nuevo. Entonces todo tiene que ver con el propósito y con la libertad que tienes para hacerlo. Esa es la motivación. Y aquí me gusta mucho como resumen antes de pasar a los elementos que motivan. Hay que pagarle a las personas de forma adecuada. No quiero que se me malinterprete. El dinero es importante, pero hay que pagarlo de acuerdo al mercado y tal vez un poquito más, pero no creer que el dinero es el que te va a mover para siempre, ¿no? Por supuesto, pagas y luego debemos sacar el tema del dinero de la mesa, ¿sí? O sea, no, esta frase o esta creencia de ahí está la zanahoria, pero nunca la logras, pues sí va a hacer que se mueva el burro, pero en algún momento el burro ya no va a querer jalar, ¿no? Eso no motiva, ya lo vimos, esto es incentivar. El secreto está en la fuerza intrínseca, o sea, la fuerza interna, hacer las cosas porque quiero, tener la motivación de hacer las cosas porque me importan, pero eso solamente se logra cuando tu líder te dice esa idea de futuro, te marca ese propósito y te empieza a estructurar. El dinero no motiva, solo te mueve. Sí, sí mueve, pues es importante. Pero tampoco es amor por dinero, debe haber un balance. O sea, como líderes, como líderes de una organización hay estándares. Yo les diría que busquen siempre llevar a su gente a su MRB, a su pago de mercado, y les comparto otra cosa que yo hago y lo he hecho durante mucho tiempo. Cuando yo ya entendí que el tema del salario es importante, pero el tema del salario va de acuerdo a tus responsabilidades. Entonces, ¿qué hago? ¿O qué hacemos? Generamos nuevas necesidades, demostramos que las podemos hacer, demostramos los beneficios, tu descripción de puesto se modifica y tu salario también. La prueba está, Luis, siendo industrial, tiene una descripción diferente al día de hoy con una compensación diferente. Y así, les puedo decir, Tino, no, les puedo dar muchos ejemplos. Y los ejemplos son, marcamos una idea de futuro, marcamos qué tenemos que hacer, y cuando logramos generar la necesidad, llenamos la necesidad y damos el beneficio, se reescribe la descripción de puesto y por ende se reescribe tu compensación. Eso es lo que hay que hacer como líderes. En el tema del dinero, en el tema del trabajo, pues es marcar el propósito, la ruta y la estructura para que llegues ahí, ¿sí? Entonces, ese es un tip que les paso. Ahora sí, los próximos 10, 12 minutos les voy a hablar factores motivacionales intrínsecos en equipos de alto desempeño. O sea, ¿qué te motiva? ¿Qué hace que te motive los equipos de manera interna? Autonomía y libertad de dirigir su propia acción en su tiempo con independencia. Ahorita vamos a profundizar en cada uno de ellos. Impulsar la mejora continua en su propio desempeño, dejando que cada vez sean mejores, imprimiendo su experiencia, su sello personal y que lo estén disfrutando. 3, hablar del propósito mayor y cómo el trabajo contribuye a algo más grande, hablar de por qué su trabajo es importante. Si ustedes empiezan a tener estos comportamientos, vamos a decirlo así, empiezan a darle libertad a su gente, empiezan a que ellos guiándolos obviamente, se desarrollen en su propio desempeño y les marcas la ruta, estarán en construcción de equipos de alto desempeño. ¿Por qué? Porque estás trabajando a la gente, estás tocándola, si bien tú desde el exterior para su interior y ellos mismos desde su interior cuando los logres inspirar. Hablando del punto número 1, autonomía y libertad de dirigir su propia acción. ¿Qué motiva? Libertad de opinión, vestimenta donde aplique, horario flexible, autonomía de gestión. Esto es muy importante. El micromanagement mata la motivación. ¿Qué atenta contra la motivación? Decir hazlo, que para eso se te paga. Volviendo hablando de la comunicación y el lenguaje. Decir hazlo, que para eso se te paga. Así se va a hacer porque lo digo yo. Si ustedes tienen
este tipo de comunicación y este tipo de lenguaje están matando la motivación de su gente y no están construyendo ninguna relación a largo plazo. ¿Qué construye la relación a largo plazo? Que les des autonomía de gestión, que los dejes trabajar, que les delegues, que los supervises, que les des confianza, ¿no? 2. Impulsa la mejora continua en su propio desempeño, dejando que cada vez sean mejores, o sea, maestría en lo que hacemos. Esta imagen me gusta mucho, ¿no? Dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Aquí voy a profundizar un poquito. Si tú conoces a tu gente, si tú logras hacer esa conexión con tu gente y sabes que es un pez, pues no lo pongas en el árbol. Se va a tronar, o sea, va a tronar, te va a tronar, no, su fortaleza está en el agua. Pero cuando ya entiendes que es un pez y que tienes trabajo de agua, pues ese es el camino de él. Y entonces lo vas a dejar que haga maestría en lo que sabe, ¿sí? Y no en lo que tú quieres. Porque a veces como líderes tenemos la tentación de decir, es que tú tienes que hacer esto, porque lo digo yo. Ya desde ahí perdimos. Ahí perdimos y pierde tu gente y seguramente va a buscar, su motivación de estar con nosotros va a cambiar hasta que alguien más lo motive de otra manera. ¿Qué motiva? Dejar que impriman su sello en lo que mejor hacen. O sea, va a ser un formato, déjalo que haga el formato. Oye, lo hace de una manera, déjalo que lo haga de esa manera. O sea, si no te rompe el esquema, la estructura y va en la visión, pues déjalo. Pero no, a veces queremos ser muy puntuales. Oye, es que me tienes que copiar en todos los correos que mandes. ¿Y como para qué? Eso no te da autonomía, no te da desarrollo. Ah, es que soy tu jefe. Bueno, pues soy tu jefe, no tu líder. Los líderes no hacen eso. Oye, si te van a invitar a algo, me tienes que decir. Eso es micromanagement. Y el micromanagement mata toda motivación, ¿no? Déjalos hacer maestría en lo que hacen, pero ponlos a trabajar en su fortaleza, ¿va? Déjalos trabajar en sus habilidades naturales donde esté su fortaleza. Pero para esto tienes que conocerlos. O sea, son textos bien sencillos de leer, pero tienes que saber cuál es la fortaleza de tu gente y ponerla a trabajar en esa, que colabore con el equipo, que colabore con tu visión. Conecta su vocación con su fuente de ingreso, ¿no? Por ejemplo, y trabajarán más productivamente. Yo personalmente creo que lo que hago es mi vocación y por eso no lo veo como un trabajo. Disfruto mucho hacer este mentorado, disfruto mucho ayudar a la gente, porque esa es mi vocación. La cuestión es cómo tú identificas cuál es la vocación de tu gente si ni siquiera tienes reuniones con ellos, no te comunicas, no los conoces. Entonces no sabes cuál es su fortaleza, mucho menos sabes cuál es su vocación. Y en el momento que lo empiezas a conocer, empieza a mover tus piezas del ajedrez para que cumplan como equipo la visión del departamento. ¿Qué atenta contra la motivación? No los pongas donde no son buenos, decir no te pagan por pensar, solo por ejecutar, no dejar que se autodesarrollen. Oye, por ahí vi que hay un mentorado, me voy a meter. No tienes tiempo. No, hombre, ya estás del otro lado del liderazgo. O sea, si no le puedes dejar que se autodesarrolle, no le puedes dar libertad de acción, no lo puedes dejar que tenga maestría, está contigo por el dinero y por la necesidad, pero esa motivación dura hasta que alguien más le ofrece algo mejor. Y a veces la gente no se va por dinero, se va por idea de futuro, ¿sí? Entonces, quiero que hagan conciencia de este tema. Si ustedes quieren tener baja rotación, quieren mantener o fidelizar su talento, tienen que cambiar su lenguaje para que la gente surja esa fuerza que lo impulse a quedarse voluntariamente y a dar su extra, no al revés, ¿sí? Entonces, este tema es muy importante. Dejen los que se desarrollen, dejen que la gente haga maestría, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo personal. Si a mí me dijeran, no puedes dar este mentorado porque no tienes tiempo, eso atentaría contra mi motivación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo diría, oye, pues yo me administro. De hecho, los materiales los hago en mi tiempo libre. Ayer lo terminé como a la 1 de la mañana de revisar. Entonces, ¿por qué lo hago voluntaria y tomo de mi tiempo libre? Porque también yo me estoy desarrollando, no es un tiempo libre, no estoy usando mi tiempo libre, me estoy desarrollando. Pero si alguien me dijera, no lo puedes hacer, entonces ahí estarían atentando contra mi motivación y seguramente yo como persona buscaré donde me permitan motivarme, ¿están de acuerdo? Bueno, ese es el pensamiento de todos, cada uno de nosotros tiene motivadores e impulsores
Si no nos los están dando de nuestras gerencias, pues tenemos que hacerlo nosotros mismos, para nosotros mismos. Pero si tú tienes gente, tú sí tienes que hacerlo para tu gente. O sea, que el de arriba no te dé a ti, no quiere decir que tú no se lo des a tu gente. Tú sí tienes la responsabilidad con tu gente. Cambias tú y los cambias ellos. Y como les decía en el slide, tenemos que tener la capacidad de automotivarnos, autodesarrollarnos. Tenemos que encontrar mecanismos que nos lleven a eso para mantenernos siempre motivados. Y este ejemplo de este mentorado es el que a mí me dan libertad de hacerlo. Yo lo hago con mucho gusto, voluntariamente y con muchas ganas, y cumple para mí con mi motivación, con mi inspiración, con mi idea de generar líderes que podamos después juntos llegar a la excelencia, ¿no? Yo te pregunto, tú como líder, ¿qué estás haciendo para ti y para tu equipo? ¿A dónde los quieres llevar? ¿Para qué los quieres llevar allá? ¿Y cómo los quieres llevar? Bueno, ese es lo que con este mentorado trato de compartirles, ¿no? No es receta, ni tampoco está escrito en piedra, ni tampoco es material patentado, pero yo les comparto desde mi experiencia. Y el último punto, el punto 3, hablar del propósito mayor y cómo el trabajo contribuye a algo más grande, hablar de por qué su trabajo es importante. Hablábamos que el Won-Hu dice por qué el trabajo es importante, por qué el trabajo vale la pena. ¿Qué motiva? Hablar de por qué es trascendental cumplir el cumplimiento del objetivo, marcar un norte, una visión que muestre la importancia del trabajo para el mundo. Hablar del propósito entusiasma, cómo vamos a ser legendarios, o sea, cuál es tu legado en tu posición, cuál es tu legado como líder. Yo personalmente tengo el mío en mi mente y por eso hago lo que hago. Yo te pregunto, ¿cuál es tu legado? ¿Qué quieres que se diga de ti? Y eso te motiva a ti, y si lo logras transmitir a tu gente va a estar contigo porque la vas a fidelizar y va a estar contigo voluntariamente, no porque necesite, ¿sí? ¿Qué atenta contra la motivación en el tema del propósito mayor? Hablar solo de resultados financieros y no saber por qué tu trabajo es importante. Si como líder no le estás compartiendo a tu gente el resultado, no le dices cómo contribuyes, no le dices cómo contribuye la visión, su trabajo a la visión, y solamente estás recalcando el resultado, y aparte si sale mal, por qué salió mal y es tu culpa, esa gente no está motivada. Quiero que se lleven esto en la mente. La gente trabaja por necesidad hasta que no le encuentra gusto al trabajo. ¿Cuántas veces tal vez alguno de ustedes diría, oh, yo en algún trabajo trabajaba bien a gusto, pero no me pagaban bien y me moví aquí porque me pagaron mejor? Puede ser. Ahora, la combinación perfecta es, me pagan lo justo contra mercado y aparte estoy bien contento. Entonces ese ya no vienes a trabajar, ya vienes a desarrollarte, a compartir, a crecer, ¿sí? Entonces, de eso se trata este mentorado. Y el propósito mayor, ya sé que puede ser que les canse el disco rayado, pero si tú como líder no tienes una visión de tu departamento que se alinee con la visión de la organización y no la comunicas adecuadamente a la gente y no te metes con las personas en sus emociones, te estás quedando corto. Tienes que trabajar ese tema para poder hacer equipos de alto desempeño. Desarrolla el talento de tu equipo. Descubre aquello que es único en cada persona y aprovéchalo, ¿sí? O sea, todos somos únicos e irrepetibles y todos tenemos fortalezas. Trabaja la fortaleza de tu gente y ponla en la posición correcta en tu equipo para que todos se muevan en la misma dirección. Cuida a tu gente, trata a cada persona de manera absolutamente diferente. No quieras tratar a las personas de la misma manera. El líder del futuro deberá ser capaz de manejar la energía y cambiar el estado emocional de la gente. Pero si se fijan en los primeros años de la industria, en los 1900 hasta 1950, no se tocaba la parte emocional de la gente. Creo que no se toca todavía hasta la fecha. Apenas ahorita empieza con el tema de la norma 35, que por ahí también se las encargo, denle una revisada, y se van a dar cuenta cómo empresas de clase mundial son las que han entendido este tema del liderazgo de futuro y del estado emocional de la gente. Y cierro con esta frase y después vamos a tener 4 minutos para intercambiar ideas. Dice, motiva a los demás como ellos quieren ser motivados.
Eso también tiene que ver con la empatía, ¿no? La empatía dice, trata a los demás como ellos quieren ser tratados, no como tú crees que quieren ser tratados. La motivación, la inspiración es lo mismo. No motives a las personas como tú quisieras ser motivado. Motiva a tus colaboradores como ellos quieren ser motivados. Y para llegar ahí, tienes que conocerlos. Entonces, si quieres ser un líder que mueva a tu equipo, tienes que empezar a trabajar con cada uno de tus integrantes y luego con todo el equipo como propósito. Y luego viene ya cómo lo estructuras, que es el primero es el para qué quieres hacerlo, después el cómo lo vas a hacer, que es las siguientes sesiones vamos a hablar de ese tema, y el qué es el resultado que vas a lograr y qué quieres, ¿no?